Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en el canal MIEGE, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra, y nuevamente entonces también esta tarde estoy saludando a la familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Tenemos en esta tarde unos versículos que son muy esclarecedores para toda la familia de la fe y para todos los hermanos que gustan de entender la escatología bíblica ya realizada. Y estamos con una parte de un seminario que nuestro profesor en Brasil dictó ya hace bastantes años atrás, y tomamos entonces los textos que él trajo en ese seminario, y queremos mostrarle a usted algo muy simple para que usted examine, para que usted busque en la palabra de Dios y lo ponga usted a examinar. Usted tiene que examinar la palabra de Dios, raciocinar y entender que realmente la palabra de Dios, ella no miente. La palabra de Dios dice que ella es viva, así que aquí estamos con la palabra viva. Y esta palabra va a hablarle, a pesar de que es una letra imprimida, pero ella le puede hablar en este momento. Así que vamos a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 27 y 28. La Biblia muestra, como dijimos claramente, cuando Él vino por segunda vez por sobre las nubes, cuando Él lo hizo allí en Jerusalén y en su generación. Eso es lo que vamos a entender aquí, primeramente por el libro de Mateo 16, 27 y 28. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estas palabras que yo marco aquí, hermanos, es porque son cosas importantes que en el momento yo las veo. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces vemos aquí, hermanos, en estos dos versículos de Mateo 16, 27 y 28, que dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria. ¿Qué significa eso? Nosotros muchas veces decimos: uy, está en la gloria, porque le salió algo bien, le salió algo bonito. Uy, estoy en la gloria, estoy muy contento. No se trata de eso. Aquí la Biblia enseña que cuando Él dice que viene en su gloria, en aquella esfera espiritual, es aquel momento glorioso del Espíritu de Dios. Entonces, por esa causa no se vio cuando Él vino por sobre Jerusalén, cuando vino en el año 70, en el primer siglo. No se vio Él físicamente, porque aquí ya estaba hablando de que el Hijo del Hombre, cuando estaba hablando el propio Señor, estaba hablándole a sus discípulos, porque allí también le anunció su muerte. Ya estaba entonces anunciándoles la venida, la segunda venida a sus discípulos, para que ellos entendieran. Entonces ellos entendían un lenguaje que nosotros hoy en día no entendemos. Pero gloria significa esa esfera espiritual. Él vino gloriosamente. Entonces dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Y cuando habla de obras, aquí está hablando entonces del antiguo pacto, está hablando de la ley, porque por la ley se pagaba entonces, por las obras se pagaba una transgresión, un pecado, era por obras. Entonces aquí Él dice que entonces pagará a cada uno conforme sus obras, porque las obras de ellos no eran buenas, de muchos de ellos que tuvo que el Señor aplicar juicio. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces cuando Él viene en su esfera espiritual, viene con sus ángeles, que no es algo visible, porque Él está en su reino, porque Él es un Rey de gloria. Dice la palabra de Dios que Él es el Rey de gloria. Sí, Él es el Rey en lo espiritual. Pero aquí nosotros entendemos de otra manera.
Dice, de cierto algunos de los que están aquí, no es aquí, en este año que estamos en el año 2023, estamos comenzando el mes de abril, no, fue el tiempo de ellos, cuando eran algunos de los que están aquí, era algunos que estaban con él allí en el momento que él estaba trayendo esta palabra a los discípulos, ya aproximándose el tiempo de su crucificación. Entonces dice, los tiempos eran allí. Cuando él habla de están aquí, es lo que estaban allí en aquel momento, los que estaban alrededor de él en aquel momento. Entonces esa es una palabra que podemos ir entendiendo que él ya venía hablando ya a sus discípulos y a todo el pueblo que estaba alrededor de él, que siempre lo seguían, sabe que lo seguían multitudes, ¿cierto? Esa gente ya iba conociendo que vendría un tiempo en que él retornaría por segunda vez. Así que también podemos ver en Mateos, en el libro mismo de Mateos, un poquito más atrás, en el libro de Mateo capítulo 10, dice lo siguiente, Mateos capítulo 10, 23. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice así, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, hermano, aquí tenemos otra referencia que nos habla del lugar geográfico donde él estaba. Está hablando de Israel. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué ciudad era esa? Israel. Y es Israel de aquel tiempo y no es Israel de hoy, del siglo XXI, ¿no? Este es el primer siglo de la era cristiana. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí en el versículo 23 que no acabaréis de percorrer las ciudades de Israel. No son todas las ciudades de todo el mundo, como se piensa en la tradición religiosa, que sería entonces predicado el Evangelio en todo el mundo, en todo el cosmos, todo el planeta Tierra, y después vendría el fin. No, el fin fue en el año 70 y fue en aquella generación y con aquel pueblo de aquel tiempo. Y donde él está hablando es entonces la ciudad de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, aquí vemos también un versículo que usted tiene que meditar en esto. En Mateo 24, vamos a llegar allá, que ya lo hemos leído bastantes veces, Mateo 24, 34, y lo conocemos bastante, dice lo siguiente, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ve? Entonces todo lo que vemos aquí en estos versículos está mostrando claramente cuando el Señor vendría por la segunda vez en esa generación. Mateo 24, 34 dice que no pasaría aquella generación y no pasó. Porque las evidencias son la caída del templo, las evidencias son la retirada de la ley mosaica. ¿Por qué el Señor anunciaba todo esto? Porque Él iba a traer, entonces Él vendría en su reino, vendría de manera espiritual, pero vendría también para hacer un cambio de pacto. ¿Ah? Y aquí entonces vemos todo esto, que el evangelio del reino ya se estaba predicando en ese tiempo, porque el Señor dijo que el evangelio del reino ya se tendría que predicar. Y estamos entonces en el libro de Mateos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Apocalipsis 1:7, vamos a llegar al libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, que el Señor le dio entonces al apóstol Juan, que fue el apóstol Juan el que quedó por último de los apóstoles para testificar, y porque él recibió la revelación del Apocalipsis. Y el Apocalipsis, para que usted tenga conocimiento, todo esto ya sucedió. No hay nada más que esperar del Apocalipsis. Ni el tiempo del milenio, ni el tiempo del falso profeta, como dice que también va a venir primero el falso profeta, o va a venir el tiempo de la apostasía. No, todo eso ya sucedió en el año 70 y todo está escrito en la palabra de Dios. Yo traje algunos versículos solamente que fue de ese seminario, como le estaba comentando. Pero aquí estamos viendo Apocalipsis 1:7,
Dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Cuando él habla de los linajes de la tierra, aquí él está hablando entonces de las tribus que existían entonces, las tribus de Israel, todos los linajes que quedaron de aquel tiempo, porque ya no había casi más allí descendientes directos, ¿no?, de los primeros israelitas, que eran entonces de las 12 tribus de Israel. No, ya era el pueblo hebreo que estaba allí en Jerusalén, ¿no?, y ellos eran los judíos. Pero aquí dice entonces que aquí viene, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué ojo le verían? La tradición religiosa nos enseñó, tal vez por desconocimiento o tal vez por conveniencia, no lo sabemos, pero nos enseñó de que todo ojo lo verá, que nosotros los que estuviéramos vivos iríamos a ver la venida del Señor físicamente, ocularmente. Entonces, nada de eso, hermanos, porque este libro de la Revelación fue escrito en el año 64 al 68 del primer siglo de la era cristiana. En ese tiempo, el apóstol Juan estaba vivo. El apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. Más allí, él recibe la revelación y entonces comienza a entregar lo que el Señor le anuncia para que llevara a las 7 iglesias de Asia Menor, porque había ciertas deficiencias dentro de esas iglesias y él tenía entonces que corregir eso, anunciando la venida del Señor, que estaba en breve, que estaba a las puertas, que sería muy en breve, pronto, él dice. Entonces significa que no eran 20 siglos. Vea el versículo, entonces, el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo era ese? Ese era el tiempo de la generación de ellos. La generación de Jesucristo, la generación de los apóstoles, la generación del primer siglo. Esa era el tiempo allí que el Señor estaba regresando por sobre las nubes. Y el versículo 4 de Apocalipsis 1 dice, Juan, aquí habla el propio apóstol Juan. Recordemos que en el año 68 el apóstol Pablo deja de predicar el evangelio del reino, que ya sería implantado el evangelio del reino, y él esperaba también eso, porque esperaban ansiosamente también. Esa era una esperanza que ellos tenían, era el regreso de Jesús. Querían ver al Señor de nuevamente, porque lo habían visto por allí. No el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, en ese tiempo cuando Jesús estaba, él era como un perseguidor de la obra, del camino, él dice. Pero Juan estaba ahora, en este capítulo, Juan estaba, Apocalipsis, él escribió el Apocalipsis. Y en el año 68 el apóstol Pablo fue decapitado. Entonces él no participó de la venida del Señor, ¿ve? Y él lo sabía, porque también está la palabra que el Señor trajo para él. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero la parte A de este versículo dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Y cuando usted ve cuáles son estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, estas iglesias son 7, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las iglesias que el apóstol Juan llevó entonces la revelación del Apocalipsis para ellos, que el Apocalipsis ya estaría prontamente para acontecer todo eso, la venida del Señor. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Dónde están esas iglesias hoy? Si tuviera que regresar el Señor ahora, esas iglesias no existen más, hermano. No existen más. No están más aquí. Y con las personas que Jesús hablaba allí en Mateo 16, también no existen más. Donde le dice a algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que
vean al Hijo del Hombre venir por sobre las nubes y en su reino. También no están más. Si Jesús tuviera que venir, entonces tendrían que estar vivos. ¿Cómo podrían estar vivos 20 y tantos siglos adelante, hermano? Es absurdo. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. El apóstol Pablo oraba para que recibiéramos revelación, todos los hermanos de allí, para que pudieran entender. Y ellos entendían, porque entendían también el lenguaje de la ley y los profetas. Así que en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo vería. Entonces hay que analizar para poder comprobar que la palabra de Dios, ella no se contradice. Solamente somos nosotros los que no la entendíamos, pero cuando se nos sale el velo, que el Señor retira ese velo, podemos entender muy claramente que sí, todo ya sucedió. Y otra de las preocupaciones también de la religión es que dice de que el mundo entonces se acabaría, se terminaría el mundo, que el planeta Tierra iría a sufrir algo terrible, que la Tierra iría a terminar en fuego. Todo eso es especulación, todo eso es nada más que futurismo, es futurismo, porque vamos a ver en Eclesiastés, usted tome nota de estos versículos que son pocos. En Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Significa que el cosmos, la tierra, el planeta Tierra no va a desaparecer jamás. El Señor ya lo estableció su reino espiritual, nunca más tendrá un cambio, como también nunca más va a tener un cambio la propia de la ley a la gracia. Porque cuando sale la ley entró la gracia de Dios. Vea que el evangelio de la gracia ya se estaba predicando en el tiempo de la transición de los dos pactos. En el tiempo de la cruz, al año 70, ese es el tiempo de la transición donde el apóstol Pablo y los otros apóstoles salieron a predicar por todo aquel lugar eucomene, por toda esa región, que no acabarían, dice, de predicar todo el evangelio hasta cuando el Señor viniese. No alcanzarían a predicar todo. Allí estaba escrito, lo leímos ya. Así que esa generación, entonces, esa es una de las generaciones que presenció la venida del Señor, no físicamente, pero los hechos de ese tiempo hablan la parucía del Señor, porque Él fue anunciando y fue aconteciendo en el año 70. Él vino anunciando eso durante toda esa generación que Él estuvo en la tierra, en esa manifestación de carne. También tenemos otro en Génesis 9, del 9 al 16, usted lo puede anotar. Allí la señal de Dios para nunca más destruir a los seres vivientes de la tierra. Génesis 9, anótelo usted por favor. Génesis 9, del 9 al 16. También tenemos Salmo 72, el versículo 5. Vamos a ver aquí el libro de Salmos. Salmo 72 y el versículo 5. Y nos dice lo siguiente, también aquí vemos que la palabra de Dios está testificando que la tierra jamás será destruida. Estamos viendo Salmo 72, versículo 5, dice: te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Significa que jamás la tierra va a ser removida, o destruida. Y el versículo 17: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Entonces esto muestra de que su nombre será perpetuo, para siempre. Eso significa entonces que no habrá ningún tipo de modificación en el cosmos. El Señor ya lo hizo de esta manera y de esta manera va a permanecer por los siglos de los siglos. Salmo 104, anótelo usted también por favor, Salmo 104 y versículo 5, dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, que Él dijo que jamás
jamás destruiría la tierra y que se recordaría siempre. Por eso colocó, después del diluvio, colocó un arco iris, como una garantía, como una garantía de que Él jamás va a destruir el cosmos. Cuando veamos entonces el arco iris en los cielos, sabemos que Dios reina perpetuamente. Gloria a Dios por eso. Y para finalizar, en Efesios 3:21, vamos a llegar al libro de Efesios nuevamente. Efesios 3:21 dice lo siguiente: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros también tenemos que leer un poquito lo que el apóstol Pablo en su ministerio enseñaba a los gentiles. Usted puede leer este capítulo 3 hasta llegar al versículo que estábamos leyendo, que es el versículo, estamos en el libro de Efesios, capítulo 3 y el versículo 21. Dice, versículo 21. Sí, vamos a ver, dice así: y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos dos revelaciones importantísimas, hermano, que dice así: que a Él sea la gloria en la iglesia, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Significa que por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos entonces que la Biblia muestra claramente la segunda venida del Señor por sobre las nubes y en su generación y en su reino. Y también vemos de que el Señor jamás va a destruir el planeta Tierra. Esperamos que usted haya escrito estos versículos y tenga allí una excelente meditación. Que el Espíritu de Dios le guíe para entender y esclarecer toda la verdad, porque de esta manera es la manera que podemos entender. Sabemos que hay muchos contradicientes que van a contradecir siempre, pero igual usted tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque dice que la palabra aquí mismo en Efesios capítulo 1, que me viene a mi mente en este momento, Efesios capítulo 1, del 1 al 4 o al 5, dice: bendito sea, de versículo 3, del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús es el amado. Ahora, si somos conocedores de un poco de lo que el Señor nos ha ido enseñando, también tenemos que tener paciencia y humildad para poder enseñar a los demás. Porque si nosotros nos comportamos de una manera arrogante por lo que el Señor nos ha entregado, la otra persona se va a querer defender siempre. Y aunque esté contradiciendo, usted tenga paciencia. Porque también Dios tuvo paciencia con nosotros. Y si es predestinado, usted no lo sabe. Puede ser que esté metido en el espiritismo, puede ser que esté en el medio de los musulmanes, puede que esté, en el medio de unas tribus indígenas por el mundo, en Amazonas, en Brasil, donde sea. Mire, las personas pueden estar en los testigos de Jehová, puede estar en cualquier denominación. Todas las denominaciones. Allí también hay gente que necesita conocer esta verdad
Y Dios va a irle entregando, Él mismo le va a entregar el conocimiento, hermanos. Entonces nosotros no lo sabemos. Hoy en día lo podemos ver en una religión allí, pero el día de mañana ellos pueden conocer también el Evangelio de la Gracia y enseñarle a otros. Por eso tenemos que tener paciencia con los hermanos. Con esto los dejamos entonces a usted invitados para un nuevo mensaje, un nuevo estudio escatológico que vamos recibiendo y también vamos entregando. Esto es una parte, como dijimos en el comienzo, del ministerio del profesor, ¿no? Que él tiene toda esta gentileza de hacer estos seminarios y nosotros hemos ido aprendiendo también con él. Los dejamos invitados, como decimos, para un nuevo mensaje por este mismo canal maravilloso de YouTube que nos permite entregar y atravesar fronteras con la verdad que está escrita, que es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio revelado, que está revelado todo en la palabra de Dios. Nos despedimos entonces y le pedimos siempre, si usted desea, que se suscriba. Y tenemos también Patreon. Si usted desea colaborar, está en la pantalla siempre. Y si usted desea colaborar con este ministerio, que es una misión aquí en Chile, y necesitamos alcanzar a muchos hermanos que ahora están en religiones y ellos necesitan conocer la verdad. Y para eso, ¿sabe? Nosotros estamos pidiendo, si usted se agrada de los versículos, de los capítulos y de los mensajes que le hemos enviado, si es de su agrado, usted puede entonces colaborar graciosamente en este ministerio. Así que con esto nos despedimos. Gracias y paz.